Hola, bienvenidos a la clase de esta semana. Hoy vamos a hablar sobre guiarle hacia la palabra de Dios y continuamos con estos temas sobre el proceso de discipular. Y bueno, son temas muy básicos y muy importantes cuando se trata de llevar el proceso del discipulado de alguien. Entonces, comencemos con una oración y nos vamos de lleno con el tema de la semana. Dios, agradecemos que tú tengas misericordia de nosotros y nos enseñes. Gracias por que nos permites participar en el proceso de crecimiento, de discipulado de una persona. Y eso es un regalo hermoso, poder mirar cómo tu palabra, tu Espíritu Santo transforma un alma y saca lo precioso, saca esos tesoros que hay en las personas. Gracias por permitirnos poder ser testigos y parte importante en el proceso que llevan las personas en caminar hacia ti y también poder hacerlo junto con nuestros hermanos. Enséñanos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, em, vamos a hablar acerca de cómo es que podemos nosotros guiar a las personas hacia la Biblia o hacia la palabra de Dios. Y para empezar, es indispensable reflexionar sobre por qué es tan importante la palabra de Dios, qué representa la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque a partir de ello es mucho más fácil que nosotros podamos llevar el proceso de guiar a las personas hacia la palabra de Dios. Entender que como cristianos la palabra de Dios tiene que ser la máxima autoridad en nuestras vidas, que como cristianos la palabra de Dios debe ser la verdad única y absoluta, que a través de ella nosotros entendemos que podemos conocer a Dios, que es la fuente donde Dios se revela a nuestras vidas, que es la que marca la pauta para que nosotros caminemos, es necesaria para la salvación, es indispensable en la vida de todo cristiano. Y una vez que hemos reflexionado sobre el peso, sobre la necesidad y la importancia que tiene la palabra de Dios, podemos entonces tener claro por qué es indispensable que uno de los primeros pasos que demos con el discípulo sea dirigirlo a la palabra de Dios. Y yo diría que este es el primer paso, junto con la oración que va de la mano. Una vez que hemos hablado al discípulo acerca de Dios, que ya nos estamos introduciendo en la conversación acerca de Dios, de Jesús, de la iglesia, entonces lo primero que tenemos que buscar es dirigirlo hacia la palabra de Dios, hacerle notar la importancia, el poder y la necesidad de tener contacto con la palabra de Dios, de tener este conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, la pregunta aquí va a ser, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, las preguntas que surgen inmediatamente en las personas que están iniciando en el evangelio o que se les está compartiendo apenas es, ¿qué es la Biblia? Y usted ya puede responder a esta pregunta, usted ya puede responder qué es la Biblia y hay que hacerlo de una forma sencilla, de una forma que sea práctica, de una forma que no cause confusión o conflictos en la vida de las personas. Y también nos van a preguntar, bueno, ¿de qué trata la Biblia? Porque existe esta idea un poco religiosa muchas veces, ¿no? De que la Biblia es un libro de religión, que tiene reglas, que tiene prohibiciones. Y entonces hay que abrir la perspectiva de las personas explicándoles cuál es el tema central, cuál es ese hilo conductor que une todos los libros de la Biblia y que es Jesús. En todos los libros de la Biblia, de principio a fin, podemos mirar a Jesús, podemos mirar cómo se manifiesta, cómo se revela a los hombres, cuál ha sido el plan de Dios para nosotros.
en cuanto a relación, en cuanto al pacto. Podemos decir que la Biblia habla acerca de amor y es una carta de amor para el ser humano. Hay que entonces poder responder estas dos preguntas. Entonces veíamos que nos van a preguntar qué es la Biblia. Usted y yo sabemos esta respuesta corta que es tan popular entre las personas cristianas. La Biblia es la palabra de Dios. Y para nosotros así, clara y concisa es suficiente. Pero bueno, cuando alguien está iniciando hay que darle un poquito más de explicación. Podemos ir y mostrarle 2 de Timoteo 3:16, donde nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Nosotros creemos que la palabra de Dios o la Biblia es la inspirada palabra de Dios. ¿Sí? Fue escrita a través de medios humanos, es decir, quien tomó el tiempo de sentarse y hacer anotaciones, fueron seres humanos, pero que esto que escribieron ellos es inspirado por Dios, es inspiración divina. Entonces hay que explicarle a la gente que cuando nosotros leemos la Biblia, las palabras que en ella leemos son inspiración divina y que sirven para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos e instruirnos en justicia. No es un libro de religión, no es una serie de prohibiciones, es la palabra inspirada por Dios para trabajar en nuestras vidas, para acercarnos y conducirnos en el camino de justicia, para llevarnos a su corazón. Eso es la Biblia, es la palabra de Dios. Y hay otros versículos que usted puede mostrar donde incluso Jesús afirma esta autoridad divina, que tienen las escrituras. Hay diferentes. Este es uno de los versículos que podemos utilizar. Y luego viene Apocalipsis 19:3. Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. También podemos explicar a las personas que la palabra de Dios es Jesús. Y a lo mejor esto es un poquito más complejo de comprender, pero en lo que nos tenemos que enfocar es en explicarles que las palabras contenidas dentro de nuestra Biblia son esa revelación que nos muestra a Jesús, que nos muestra el corazón de Dios. Y que la palabra de Dios, que es Jesús, y lo vemos en la creación, tiene el poder de Dios. Estas palabras que nosotros leemos en la Biblia no son como el resto de las palabras de otros libros, porque la palabra de Dios es el verbo de Dios, que es Jesús, y por lo tanto hay vida, hay poder, hay eficacia en estas palabras. Son algo vivo porque son el Hijo, son Jesús. Cuando nosotros abrimos nuestra palabra y leemos lo que en ella hay, lo que hacemos es que estamos teniendo esta revelación. Estamos invocando el nombre de Jesús. Estamos declarando el poder de Dios. Y cuando permitimos que nuestro corazón se exponga, que nuestros pensamientos se expongan a estas palabras, es todo este poder y toda esta presencia transformadora la que empieza a obrar en nosotros. Ahora, ¿por qué es importante la palabra de Dios? Y aquí yo sí quiero hacer mucho énfasis en que la respuesta a esta pregunta es infinita, compleja,
grande y nunca acabamos de entender la importancia de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestro fundamento, es todo para nosotros, pero es tan necesario que usted y yo creamos con convicción que la Biblia es indispensable, que amemos la palabra de Dios, que conozcamos la palabra de Dios para que podamos transmitir a las personas la importancia de la palabra de Dios, porque solo cuando seamos capaces de transmitir esta importancia, cuando seamos capaces de transmitir la necesidad que tenemos de la palabra de Dios, es que vamos a lograr despertar en ellos este deseo, esta curiosidad, este ánimo de encontrarse con ella. Seamos sinceros, leer no es de las actividades favoritas de la sociedad actual, y menos un libro en torno al cual giran muchos prejuicios, en torno al cual hay muchos tabús. Entonces, nuestra responsabilidad, nuestra tarea es demostrar, es infundir, es transmitir ese gusto, esa pasión por la palabra de Dios para que empiece a ser relevante en la vida de otras personas y tengan el interés de acercarse a ella. Y yo le voy a dar solamente algunas razones que para mí son importantes, que para mí son muy bonitas, pero usted tendrá muchas más razones y debe usarlas. Número 1, Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago 1:21. ¿Qué miramos aquí? La palabra de Dios es importante porque trae salvación. Y ese es el deseo que nosotros tenemos para nuestros discípulos, que haya salvación. Es necesaria, es importante para la salvación. La Biblia nos enseña que la fe viene por el oír la palabra de Dios, así que la palabra de Dios es necesaria para el proceso de salvación. Entonces, por eso es importante. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es importante porque a través de ella hay un nuevo nacimiento. Esto va muy relacionado a lo que acabamos de leer de la salvación, y es que en realidad en el proceso de salvación y de santificación, la palabra de Dios juega un papel importante, indispensable. A través de la palabra de Dios es que nosotros vamos a tener este proceso de nacer de nuevo en el Espíritu. Es importante porque, como dice Juan 15:13, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios nos santifica. La palabra de Dios trae limpieza a nuestros pensamientos, a nuestro corazón, a nuestra boca, a nuestros ojos. Es como un espejo que nos permite mirarnos y darnos cuenta de lo que está mal. Es algo con lo que nos podemos comparar. La palabra de Dios es lo que ejercita el discernimiento o nos ayuda a afinar el discernimiento. La palabra de Dios nos lleva a la santificación. ¿Cómo voy a saber qué está mal en mí si no hay un punto de comparación? Bueno, la palabra de Dios establece esos parámetros. La palabra de Dios determina esos filtros a través de los cuales yo me mido. Es un espejo que me permite ver y conocer cuál es mi situación. Por eso la palabra de Dios es tan importante, porque me limpia, porque es necesaria para la salvación, porque es parte del proceso de renovación, se va dando a través de la palabra de Dios. También es importante porque dice Salmos 119:160, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo
juicio, de tu justicia. La palabra de Dios es verdad. ¿Y qué controversial resulta esto en nuestro mundo, en nuestra sociedad actual, donde todo es tan relativo, donde todo es tan subjetivo, donde no hay absolutos? Decir y entender que la palabra de Dios es verdad. Algo absoluto es la verdad. Nos aferramos a esa verdad. Es importante conocerla porque nos va a determinar lo que es verdadero y lo que es falso. Regimos nuestra forma de vida, nuestros pensamientos, nuestros principios a través de la palabra de Dios, que es verdad. En este mundo donde todo es tan relativo, la palabra de Dios sí se presenta como la verdad. Y eso es algo que hay que transmitir a nuestros discípulos. Isaías 48. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios es algo eterno, es algo que no caduca, es algo que no se acaba, es algo que no deja de ser relevante, que no deja de ser oportuno, que no deja de ser eficiente. La palabra de Dios tiene esta característica. Por eso es importante, porque pueden pasar las modas, pueden pasar las filosofías, puede acabarse la sabiduría humana, pero la palabra de Dios es algo que permanece, a lo cual podemos anclarnos, en lo cual sí podemos confiar, en lo cual hay fidelidad. Enseñar al discípulo que es importante la palabra de Dios y que puede atar su fe a la palabra de Dios, que podemos descansar en la palabra de Dios, en que si la palabra de Dios lo dice, en que si la palabra de Dios lo ha prometido, así será. Y que por eso podemos descansar en ello, que podemos confiarnos a la palabra de Dios porque es eterna, es fiel y es algo que permanecerá y que ha permanecido. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Y esto es de mis versículos favoritos porque ¿qué hay tan potente para lograr convertir el alma, que es lo más profundo de una persona? Muchas veces nosotros intentamos luchar, sus discípulos van a estar intentando luchar contra pecados, contra conflictos, contra actitudes, una adicción, un mal pensamiento, un mal hábito, y no logramos transformarnos, no logramos convertirnos en esa persona que debemos ser, que deseamos ser, que Dios tiene preparado para nosotros. Y la Biblia nos enseña que la palabra de Dios puede hacer esa obra de convertir, de transformarnos, de renovarnos. Solo la palabra de Dios tiene ese poder transformador. Es algo que trae sabiduría. Me gusta cómo dice este versículo: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. No eres muy hábil, no eres muy sabio, no hay mucha inteligencia en ti, te consideras falto de sabiduría. Acércate a la palabra de Dios, nos va a hacer sabios. La palabra de Dios trae sabiduría, renueva nuestros pensamientos, renueva nuestra visión, la forma en la que interpretamos el mundo, en la que nos miramos a nosotros mismos, en la que miramos a las personas que nos rodean, porque convierte nuestra alma.
Salmo 107:20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La palabra de Dios tiene poder, porque como veíamos al inicio, la palabra de Dios es Jesús. Y ese poder creador que vemos en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en Génesis, es el mismo poder que está en nuestras manos y que debe estar en nuestro corazón y en nuestros pensamientos cuando tenemos contacto con la palabra de Dios. Ese poder que trae sanidad, ese poder que trae libertad, este poder que levanta lo que está en ruinas, que restituye, que restaura, que trae salvación. Por eso es importante, porque trae sanidad. Hay consuelo en la palabra de Dios. Hay restauración a través de la palabra de Dios. Me encanta cómo la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es algo que está activo todo el tiempo, que si yo se lo permito, que si yo me acerco a ella, va a estar viva, va a estar trabajando, va a estar obrando, va a estar haciendo algo. Es algo dinámico y eficaz, es decir, da resultados, trae soluciones, trae transformación, ataca justo a la necesidad, va directo a esa cosa en mí que necesita ser tratada. Y hay que transmitir entonces al discípulo por qué la Biblia es tan importante. Ojo, y podemos hablarle acá de toda la teoría de la Biblia dice A, B y C, y es bueno, pero principalmente yo tengo que compartir por qué la Biblia es importante para mí, por qué la palabra de Dios es necesaria para mí. ¿Cómo es que yo he descubierto la necesidad que tengo por la palabra de Dios? Tenemos que hablar desde nuestro amor por la palabra de Dios, desde nuestro entendimiento de lo indispensable y absolutamente necesario de la palabra de Dios en mi vida, desde mi conocimiento y experiencia personal con el poder transformador de la palabra de Dios. Eso es lo más importante y lo principal para poder introducir a alguien en la lectura bíblica, para poder introducir a alguien en el conocimiento de la palabra de Dios, que le podamos inspirar ese amor, esa necesidad, esa reverencia por la palabra de Dios. Ahora bien, vamos a hablar de las formas o algunos tips que yo puedo darle a usted para empezar a acercar a una persona a la palabra de Dios. Sí, vamos a hablar de que podemos recomendarle escuchar una predicación, un podcast, todo esto. Sí, escucharlo es muy importante, pero recuerde que siempre va a ser necesario que las personas lean la palabra de Dios, ¿no? Estamos hablando de personas adultas que leen y todo esto. Entonces, sí, le vamos a recomendar que escuches la predicación del domingo, que siga la página de internet de la iglesia y escuche las predicaciones. Claro, eso también es parte de introducirlo a la palabra de Dios, pero buscamos, recuerde, ir madurando, ir creciendo, ir más profundo y por lo tanto hay que motivar también la lectura bíblica. Entonces, vamos a mirar algunos consejos, algunas ideas prácticas que pueden ayudarnos. Usted, si tiene algunas otras, téngalas a la mano, las vamos a estudiar o las vamos a compartir en el Zoom. Primero, esta frase que tenemos mucho en Centro Cristiano Zumpango y que es de mis favoritas, siendo generosamente bíblicos, de palabra de Dios. Hable palabra de Dios, viva palabra de Dios, demuestre la palabra de Dios. Eso es ser generosamente bíblico. Que las personas a su alrededor, que sus discípulos puedan tomar de usted palabra de Dios, puedan recibir de usted palabra de Dios.
que alimentemos a otros con esos pequeños bocaditos de la palabra de Dios. Esa sea la primera introducción que ellos reciban de la palabra de Dios. Mi forma de hablar, mi forma de vivir, mi forma de comportarme, sea para ellos esta primer probadita de la palabra de Dios, que los haga tener mayor curiosidad o que les despierte hambre por la palabra de Dios. Entonces, sea generosamente bíblico. Vea cómo lo dice Deuteronomio 6, del 6 al 9. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es decir, primero tú las tienes que introducir a tu vida y eso yo creo que es algo que ya estamos haciendo, en lo que estamos trabajando. Y después, ¿qué pasa? Dice, entonces las repetirás a tus hijos y y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, las palabras de Dios no solo tenían que estar aquí en el corazón y ya, sino que el resultado de eso era que las iban a hablar a sus hijos estando en la casa, en el camino, al acostarte, al levantarte, es decir, en todo momento, que de tu boca salgan palabra de Dios. Reflexionemos, ¿qué está saliendo de mi boca? ¿Las palabras que todo el mundo habla? ¿O está saliendo palabra de Dios? Palabra de vida. ¿Mis palabras edifican a otros? Y luego dice, las atarás como una señal en tu mano, como frontales entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y esto hablaba de señales físicas y visibles. Entrar a la casa de un judío era mirar porciones de la palabra escrita, dice, en los postes de su casa, en las puertas. Eso ocurre en mi casa. Eso ocurre, por ejemplo, en mi celular, en mi computadora, en mis redes sociales. Entrar a mi Instagram, entrar a mi Facebook, es mirar palabra de Dios publicada en esos muros, en los muros de mi habitación, en el fondo de pantalla de mi teléfono, en los mensajes de texto. Seamos generosamente bíblicos. Hay formas y con los medios de comunicación tan desarrollados y tan comunes, tan populares hoy en día, esto se vuelve un poco más fácil. Seamos generosamente bíblicos, alimentemos a otros con esos pequeños bocados de la palabra de Dios que salgan a través de nosotros, que se muestren a través de nosotros. Ese es el primer consejo. Siguiente. Hay que explicar a la gente cuando va a empezar a leer la Biblia que la palabra de Dios no es algo que se va a razonar y se va a entender con la mente, que esto es algo que se entiende a través del corazón sencillo. Dice la Biblia que las cosas espirituales son para el espíritu. Entonces hay que motivar a las personas a darle una oportunidad real a la palabra de Dios, a llegar con un corazón sencillo, sin prejuicios, sin anticiparnos a nada y darle una oportunidad de recibirla con el corazón abierto y que haga su obra. Anímelos a eso. Y la siguiente cosa es que hay que recomendar o hay que motivar a que la oración vaya acompañada de la lectura. Muchas veces la gente dice, bueno, es que yo empecé a leer la Biblia, pero no entendí nada y entonces dejé de leerla. Y no vamos a negar que a veces es complicado leer la Biblia, incluso como un libro en cuanto a literatura, a veces es complejo. Así que hay que animar, hay que enseñar a nuestros discípulos a acompañar la lectura
de la oración, que antes de que me siente yo a leer o antes de que yo comience a leer mi Biblia, haga una pequeña oración pidiendo sabiduría, una pequeña oración pidiéndole a Dios que Él me enseñe algo, que Él me hable algo, que me permita entender lo que voy a leer el día de hoy. Y así como lo vimos anteriormente, con el corazón sencillo, abierto, dándole una oportunidad y después de haber hecho esta pequeña oración, podemos comenzar con nuestra lectura y nos vamos a dar cuenta de que aprendemos y entendemos muchísimo más y con mayor facilidad. La siguiente recomendación, y estas ya tienen que ver un poquito sobre cuando nos preguntan cómo puedo empezar, por dónde empiezo, qué leo primero, todo esto, cuánto leo. Bueno, podemos recomendarles leer o empezar a estudiar la Biblia libro por libro. Es decir, escoger uno de los libros de la Biblia, leerlo completo y después avanzar al siguiente libro. Ahora, para personas nuevas, recomendamos iniciar con los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Específicamente con el Evangelio de Juan. ¿Por qué los evangelios? Bueno, porque los evangelios nos narran la vida, la obra, la muerte y la resurrección de Jesús, que es la base del evangelio. Además que contienen parábolas, contienen muchas historias y eso hace que sean libros un poco más dinámicos, menos abstractos, menos metafóricos en cuanto a profecías y figuras y todo esto y la gente pueda entenderlos mejor. ¿Ok? Entonces, recomendamos iniciar por los evangelios o bien también podemos recomendarles que inicien con el libro de Salmos y Proverbios. A lo mejor usted dice, no, yo noto que esta persona necesita mucho ánimo o no sé, bueno, a lo mejor le podemos recomendar Salmos o si es un joven, a lo mejor le podemos recomendar que inicie por los Proverbios. ¿Sí? Estos son buenos. A lo mejor que lea un proverbio a cada día del mes para que lo termine en un mes, o uno o dos versículos de Salmos si es que va iniciando y luego vamos aumentando. Estos libros son más poéticos, son más de consejos y por eso son buenos para comenzar la lectura bíblica. Son algunas recomendaciones. Usted va a conocer mejor a su discípulo, cuáles son sus necesidades, sus intereses, y le va a poder recomendar de una forma más acertada. La siguiente recomendación es estudiar un personaje, es decir, escoger un personaje de la Biblia y estudiar toda su historia, rastrear su historia y encontrar las enseñanzas que nos deja el personaje. A lo mejor usted va a escoger un personaje pensando en la necesidad específica de su discípulo o en las dudas en específico de su discípulo o en la etapa de vida que está pasando. Entonces, escoge a David o puede escoger obviamente a Jesús o puede escoger personajes más pequeños, no sé, más cortos en cuanto a su historia, Ruth, Esther. Podemos pensar, no sé, a lo mejor en escoger a Daniel. Usted puede escoger a Jonás y entonces estudiamos la historia del personaje. A los seres humanos nos gustan las historias, entonces eso hace rico el estudio, no se hace tan pesado. Y contamos la historia, vamos leyendo la historia, vamos viendo cómo pasó y qué enseñanzas podemos rescatar para nuestras vidas. Esta es otra forma. O podemos estudiar versículo por versículo. A lo mejor es alguien muy nuevo y que no le gusta mucho leer. Ok, entonces si le decimos, oye, vamos a leer todo un libro, de pronto le puede causar peso, como, oh, es mucho, ¿ok? O un capítulo, ok, no le va a causar mucho peso. Entonces podemos optar por la idea de versículo por versículo. Pero ¿qué va a pasar con esta idea? Bueno, como es una porción más chiquita de la Biblia, lo que vamos a buscar es que se lea el versículo, se medite, se memorice y se haga visible. Me voy a aprender, no sé, a ver, Hebreos
10:1. Y entonces lo voy a leer, luego lo voy a reflexionar, voy a invitarle a mi discípulo que le haga preguntas, que me enseña esto, que cómo lo puedo aplicar, por qué Dios me está diciendo esto. Muchas preguntas. Ya que lo medité, lo voy a memorizar. Y a lo mejor voy a memorizar un versículo por día o uno por semana. Y toda la semana voy a estar repitiendo este versículo. Y para hacerlo más fácil, lo voy a hacer visible. Lo voy a escribir en una hoja y lo voy a pegar en el refrigerador. O lo voy a colocar en el fondo de pantalla de mi teléfono o de mi computadora. O lo voy a pegar justo al lado de la cabecera de mi recámara. O lo voy a tener en un papelito dentro de mi cartera. No sé. A manera de que yo pueda estarlo mirando y recordándolo constantemente durante todo el día. Y esto yo lo recomiendo, por ejemplo, cuando las personas están viviendo una situación muy específica y hay un versículo que está de acuerdo a su necesidad, que está hablando mucho a su corazón. Esto funciona, que lo tengan aquí presente, memorizado, que lo tengan visible, que lo puedan recordar e invitarlo, ¿no? Oye, cada que sientas miedo por esto que está pasando, vas a recordar este versículo que has memorizado, que hemos meditado. Vas a sacar tu hojita donde lo anotaste y lo vas a repetir en voz alta. No sé, esta es otra forma. Estudiar versículo por versículo. Otra forma es leer en comunidad, ya sea que nos reunamos a tener un tiempo de lectura en familia, usted con su discípulo, en matrimonio, no sé, o bien que nos quedemos todos de acuerdo de que vamos a leer esta semana tal capítulo de tal libro y luego nos reunamos y comentemos lo que hemos aprendido, o que a lo mejor tenemos un grupo de WhatsApp y hemos leído todos el mismo versículo y dejamos nuestras notas a través de este versículo. También, por ejemplo, hay aplicaciones en las que usted puede ya descargar estos planes devocionales que ya están diseñados, en los que cada día se lee una porción de la Biblia y hay un espacio para que todos los participantes dejemos las notas y usted puede ver quién ha leído y qué ha aprendido. Puede ser motivarnos a leer en comunidad, ir a leer a la casa de mi discípulo o decirle, oye, ¿qué te parece que esta semana, este mes leemos Proverbios juntos y vamos comentando qué nos ha parecido? Es otra forma. Y la última recomendación que yo tengo es tomar nota de lo aprendido y de las dudas. Decirle al discípulo, ¿sabes qué? Cuando te sientes a leer, ten a la mano una libreta en la que puedas ir tomando notas de hoy aprendí esto, hoy entendí esto, hoy me gustó esto, pero también de todas aquellas cosas que no entiendas, porque es inevitable que va a haber dudas cuando leemos la palabra de Dios y no importa si vamos empezando o tenemos muchísimos años, se van a despertar dudas y está bien anotar, no entendí esta palabra, no sé qué quiso decir esto, este versículo de plano no le entendí nada. Anotarlas y tener la confianza de acercarse con alguien para que las responda. Y si usted está discipulando a alguien, bueno, le va a tocar hacer esta labor de ayudar a responder las dudas de su discípulo. Si usted no sabe la respuesta a alguna de ellas, pues también busca ayuda y no hay ningún problema. Pero animarles a que no hay problema si no hemos entendido algo, que se vale preguntar, que es parte del aprendizaje, que todos necesitamos alguien que nos eche la mano cuando estamos estudiando la Biblia y que para eso está la iglesia y para eso hacemos comunidad y somos hermanos. Entonces, esas son algunas de las recomendaciones o de las estrategias que me parecen buenas para empezar a estudiar la Biblia, para guiar a alguien a que estudie la Biblia. Pero más allá de cualquier recomendación, lo que yo quiero dejar hoy en su corazón es que guiar a las personas a la palabra de Dios es hacerles ver la necesidad, lo indispensable de la palabra de Dios
para sus vidas. Tenemos que lograr que tengan hambre de la palabra de Dios. Y para eso yo tengo que estar convencida de la necesidad y de lo indispensable que es la palabra de Dios en mi vida. Porque si no, no voy a poder transmitir eso a mis discípulos, a las personas que me rodean. Entonces, eso ha sido todo por esta semana. Nos vemos el día domingo. Que Dios les bendiga.